Hola queridos estudiantes, vamos a estudiar ahora el tema escalas en mapas y planos. Una escala en mapa y planos es una razón matemática que indica la relación numérica de tamaño del dibujo con la realidad. Las unidades más usadas en la escala son centímetros, pero se pueden usar cualquier subunidades del metro, como milímetros, centímetros o metros, kilómetros o combinaciones de ellas. Ejemplos de una escala 1 a 100 o 1 es a 100, que indica que una unidad en el dibujo equivale a 100 unidades en la realidad. Ejemplo, supongamos que en el plano de la imagen, en este plano, existe una escala de 1 es a 150 centímetros. Eso significa que en el dibujo, 1 centímetro del dibujo en la realidad equivale a 150 centímetros. Vamos a calcular ahora la distancia entre el pueblo de Hontalvilla y Cantalejo. Aquí está el pueblo de Hontalvilla y aquí está el pueblo de Cantalejo. Y si lo medimos en el mapa con una regla, obtenemos la medida 38,4 centímetros de distancia. Eso es en el mapa. Y nos están dando una escala 1 es a 50.000. En este caso, como nos hablan de centímetros y no nos dicen otra cosa, la mayoría de las unidades están dadas en centímetros. Por ejemplo, la medición acá son 38,4 centímetros en el plano, la distancia en el plano. Entonces nos pide la distancia real. Esto es lo que tienes que tener mucho cuidado, de ver si te están pidiendo la distancia real o la distancia en el plano. ¿Ya? Este es el error que cometen los estudiantes, que se equivocan en colocar la unidad donde corresponde, ya sea porque es distancia en el mapa, en el plano o distancia en la realidad. En este caso, esta escala significa que 1 centímetro en el plano equivale a 50.000 centímetros en la realidad. Cuando no se indica la unidad, asumimos que está medida en centímetros. Entonces vamos a ir a hacer el cálculo utilizando una ventana mágica. Primero tenemos que ver los datos que tenemos. Tenemos la distancia en el mapa, medida en centímetros, que es 38,4 centímetros, y por otra parte tenemos la escala utilizada, que es 1 a 50.000. Entonces, utilizamos una ventana mágica para resolver, donde la primera columna corresponde a mapa y la segunda corresponde a realidad. En la primera fila de la ventana colocamos la escala dada, o sea, el 1 bajo mapa y 50.000 en la realidad. Esto es simplemente copiar los dos números que nos dan, uno en el mapa y el otro en la realidad. Luego, como la distancia que nos dan en el mapa es 38,4, la ponemos o la colocamos bajo la columna mapa, 38,4. Y como la pregunta es ¿cuál es la distancia real? Esto va a equivaler a la X. Bueno, aquí lo único que podemos hacer es multiplicar 50.000 por 38,4 o 38,4 por 50.000 y dividir por 1. Basta multiplicar porque la división por 1 deja el mismo número. Y aquí nos da que el resultado es 1.920.000 centímetros.
1.920.000 centímetros. Este resultado, como es un número muy grande en centímetros, podemos colocarlo en metros borrando 2 ceros, eliminando 2 ceros o dividiendo por 100, que es lo mismo. En la práctica se pueden eliminar 2 ceros y nos da 19.200 metros. 19.200 metros es una unidad bastante aceptable, pero también la podríamos pasar a kilómetros dividiendo por 1000. ¿Ya? Y eso significa solamente dividir por 1000. Continuemos con los ejercicios. Si en la imagen, en esta imagen del plano del barrio, la distancia entre la iglesia y la plaza son 350 metros. Vamos a suponer que en la realidad estos son 350 metros la distancia. Y nos preguntan cuál es la distancia en el plano. Y nos dan la escala. 1 es a 200, pero la unidad es mm, que significa milímetro. Significa que 1 milímetro en el plano, en la realidad son 200 milímetros. Aquí hay un problema con las unidades. Los datos están en metros, acá en metros, y en la escala están en milímetros, y tenemos que trabajar todo con la misma unidad. Entonces debemos pasar los 350 metros a milímetros. Un metro tiene 1000 milímetros, por lo tanto tenemos que multiplicar los 350 por 1000, lo que nos da 350.000 milímetros. O sea, 350 metros equivale a 350.000 milímetros. Y ahora colocamos los datos todos en milímetros en la ventana mágica. En la columna mapa colocamos la escala. 1 es a 200, 1 bajo mapa, 200 bajo realidad. Y como la pregunta es ¿cuál es la distancia en el plano? La X va bajo mapa, porque estamos hablando de mapa o plano. Mapa o plano es similar, es lo mismo, es equivalente, ¿ya? Entonces, los 350.000, que son los metros de la distancia real, escrito en milímetros, los colocamos bajo la columna realidad, acá. Y ahora basta multiplicar 1 por 350.000, que nos da 350.000, y luego se divide por el que está frente a la X, se divide por 200. Entonces, 350.000 dividido por 200 nos da 1750 mm. O sea, 1750 mm es la distancia real en el mapa o plano entre la iglesia y la plaza. O sea, la distancia en el mapa, la distancia dibujada es 1750 mm. Continuamos con el ejercicio. Nos dan el plano de una casa y nos piden calcular la realidad de las dimensiones de la habitación 1. Esta es la habitación 1. Vemos que la habitación 1 tiene 5 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho. Y nos dan la escala. 1 es a 120. 1 centímetro de la realidad equivale a 120, o sea, 1 centímetro en el plano equivale a 120 centímetros en la realidad. Entonces partimos con el largo, que son 5 centímetros. Aquí no tenemos problema porque todo está en centímetros. Entonces, en el plano o mapa, en este caso plano, el largo de la habitación 1 es 5. Y nos están pidiendo las dimensiones de la realidad. Entonces la realidad sería X. Entonces multiplicamos 5 por 120, que nos da 600 centímetros. Entonces, en la realidad son 600 centímetros, pero generalmente hablamos
de 6 metros, basta eliminar 2 ceros o dividir por 100 para pasar de centímetros a metros. Entonces la respuesta correcta es 600 centímetros o 6 metros. Te dejo como tarea que calcules las dimensiones reales del ancho de 4 centímetros de la habitación 1 y que para ejercitar hagas con la habitación 2 o hagas con el baño o con otras habitaciones de la casa, transformes los datos del plano a la realidad. Espero que ejercites esto y que te fijes muy bien en el orden. Espero que te haya gustado en el video y nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Gracias por ver el video de esta clase. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, revisar nuestra fanpage y seguir estudiando junto a Entre C. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!